El día de hoy vamos a tratar sobre el tema 5, que es la diversidad de plantas sin semillas en el Ecuador. El Ecuador es reconocido como uno de los países más megadiversos del planeta, debido a su ubicación geográfica. Sus diferentes pisos climáticos permiten que diferentes especies animales y vegetales crezcan en sus hábitats. Al ser nuestro país uno de los más megadiversos, pues podemos encontrar un sinnúmero de especies vegetales y animales en cada región. En nuestro país existen cuatro regiones muy bien marcadas, que es la región insular o Galápagos, región costa o litoral, la región sierra o interandinos y la región oriente o amazónica. Cada una de ellas con una característica muy peculiar, con especies animales y vegetales propias de la zona, con especies endémicas. Las plantas sin semilla en el Ecuador. Las plantas sin semilla, como los helechos, son abundantes en el mundo. Hay alrededor de 12.000 especies. En América del Sur existen cerca de 3.000 especies, especialmente en los bosques nublados del Ecuador, Colombia y Perú. En Ecuador existen alrededor de 1.350 especies de helechos, que constituyen el 8% de la flora ecuatoriana. 184 de estas especies son endémicas, que quiere decir que son propias de este lugar, que son propias de nuestro país. La mayor cantidad de helechos están ubicados en los bosques nublados, en los extremos blancos de los Andes. De acuerdo con un bio en Reserve Develop, en Ecuador existen 950 especies de musgos y 600 especies de hepáticas. Alrededor de 1.221 de estas especies están representadas en el herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y contribuyen a la investigación científica de la flora ecuatoriana. ¿Qué tipo de especies encontramos en la región insular o Galápagos? En las islas menos calientes de Galápagos existen musgos, helechos, líquenes. Podemos encontrar también una especie muy rara de musgo rojo que solo la encontramos en las Islas Galápagos. En la región litoral o costa tiene bosques tropicales húmedos, lluviosos, pero también bosques secos. Los bosques que están en las estribaciones de la cordillera generalmente son húmedos. Crean un ambiente propicio para el desarrollo de las plantas sin semilla. Los helechos, musgos, epífitas los encontramos en las provincias con mayor abundancia, en las provincias de Guayas y Esmeralda. En esta región se encuentra la Reserva Ecológica Mache Chindul, que es el bosque húmedo tropical con una importante diversidad de plantas sin semilla. En las provincias de Santa Elena y Manabí hay más bosques secos que húmedos. Aquí crecen alargados ceibos, cactos y guayacanes. En la región interandina o sierra, especialmente en los páramos, existen helechos arborescentes. Estos helechos miden alrededor de 10 metros de altura. Helechos terrestres cubiertos de pelos de color rojo, café, musgos y hepáticas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Cajas hay plantas muy peculiares que no se ven en otras partes del planeta, como la chuquiragua, como el árbol de papel. Cerca del 20% del territorio
se ha destinado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas e incluso existen leyes y sanciones para quienes destruyen la vegetación. En la región amazónica, el clima cálido, húmedo, lluvioso y la temperatura entre 23 y 26 grados centígrados presentes en estos bosques tropicales de la Amazonía permiten el crecimiento de helechos, líquenes y musgos. Muchas de las plantas crecen en troncos y ramas y hojas de los árboles, como por ejemplo las epífitas, las orquídeas, son aquellas plantas pues, que podemos encontrar en los tallos o en los troncos de los árboles. ¿Qué medidas podemos contribuir para cuidar el medio ambiente? ¿Cómo vamos a cuidar las plantas sin semillas en el Ecuador? Debemos evitar sobre todo la tala indiscriminada de los bosques, ya que en ellos pues encontramos la gran cantidad de animales y vegetales propios de cada zona. Entonces eh, es indispensable, perdón, dejar de cortar los árboles de manera indiscriminada. Otra de manera de cuidar las plantas pues es evitar la quema de los bosques. Los incendios forestales pues han ocasionado en nuestro país mucho daño en las áreas protegidas. Se han consumido hectáreas de hectáreas, dañando así la vegetación que va a tardar muchos años en recuperarse y va a tardar muchos años en rejuvenecer. Por ende, también las especies de animales que se alimentan de estas plantas y que están en estas zonas pues también tienden a emigrar o a desaparecer. Otra medida es la fertilización. Es muy importante que si nosotros tenemos, por ejemplo, una plantita en nuestro hogar o tenemos un jardín, pues es muy importante que la alimentemos. ¿Esto qué quiere decir? Que la fertilicemos ya sea de manera orgánica o de una manera química, pero controlada, pues que siempre las debemos de alimentar, las debemos de comer. Las plantas que se encuentran en los bosques, en los jardines, en los parques, pues adquieren todo su alimento y el oxígeno del aire y del suelo en el que se encuentra. Entonces, no necesitan mucho la intervención del ser humano en cuanto al tema de nutrición. Sin embargo, las plantas que nosotros tenemos en nuestro hogar, estas sí necesitan pues ya de una nutrición en la que nosotros como humanos pues le podemos brindar. Otra medida para cuidar las plantas es la poda. Siempre que nosotros tenemos plantas en la casa, pues podemos observar que hay hojitas que están amarillas, hay ramas, hay partes de la planta pues que no están en buen estado. Entonces es necesario retirar todo este material vegetal, podarlo para que la planta pues siga desarrollándose, siga creciendo de la mejor manera. En en los bosques, este proceso se da de manera natural. Todas las hojas que ya están en mal estado se van cayendo y van regenerándose pues nuevos tejidos vegetales para que siga la vida en el bosque. En cuanto al riego, este es muy importante. Así como nosotros como seres humanos pues necesitamos el líquido vital, el agua para poder sobrevivir, de la misma manera necesitan las especies vegetales. En el caso de las plantas que se encuentran pues, en las reservas ecológicas, en los parques, estas las adquieren de la humedad que hay en el suelo, de la lluvia, de los ríos que se encuentran alrededor de ellas, que se encuentran cerca, y estas son absorbidas pues, por sus raíces. En el caso de las plantas que tenemos a nuestro cuidado, que tenemos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro jardín, pues necesitamos regarlas continuamente. Sin embargo, esto depende mucho de la variedad de la planta. Por ejemplo, un cactus, nosotros le vamos a regar una o dos veces a la semana, dependiendo el lugar en el que nos encontremos. Y si por ahí tenemos, por ejemplo, una ornamental, pues el riego debe ser un poco más continuo, pero controlado. Entonces, el riego depende mucho de la variedad
de la especie vegetal que tengamos en nuestra casa. Del mismo modo sucede en las plantas que están en sus hábitats, que están en el ecosistema, pues estas plantas absorben el agua que ellas necesitan para poder sobrevivir. No absorben ni más ni menos, sino lo que necesitan. Esto es cuanto hemos podido hablar sobre el tema número 5, que es la diversidad de plantas sin semilla en el Ecuador. Recuerden que siempre debemos cuidar nuestro ecosistema, nuestra casa grande. No debemos descuidarlo, debemos manejarlo de la mejor manera. Y recuerden que siempre si llevamos basura a un lugar, por favor no lo dejemos ahí, sino llevémonos a nuestra casa. Si vamos a una reserva o un parque ecológico, hacemos una fogata, por favor apaguémosla bien para evitar los incendios forestales. Nos vemos en la siguiente clase.